Programa informativo de Producción Nacional, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables, es apto para niños, niñas y adolescentes. Nosotros por escrito vamos a solicitarle al presidente del TCJ, Michael Moreno, que libre la orden de captura para que este ciudadano diputado Germán Ferrer esté privado de libertad mientras se inicia el proceso de allanamiento a su inmunidad parlamentaria. El SEBIN allanó la residencia de la exfiscal general Luisa Ortega Díaz y de su esposo Germán Ferrer. 37 reos muertos dejó la toma de la cárcel de Puerto Ayacucho en el estado Amazonas. La Asamblea Nacional Constituyente pedirá al CNE la lista de candidatos para saber si están involucrados en hechos violentos. Claudia, buenas noches. Buenas noches, Jaime. Amigos televidentes, tengan todos buenas noches. Nos acompaña Madeleine González, nuestra intérprete de señas. Amigos televidentes, tengan muy buenas noches. Estas son las informaciones más destacadas del día. Efectivos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional allanaron hoy la residencia de la doctora Luisa Ortega Díaz y de su esposo, el diputado por el Gran Polo Patriótico Germán Ferrer. La residencia está ubicada en la urbanización La Florida, aquí en Caracas. Ambos no se encontraban en la vivienda al momento del procedimiento. Extraoficialmente se conoció que durante la permanencia de los efectivos en la residencia realizaron diversas entrevistas a vecinos de la zona e igualmente fue desmentido el rumor de una presunta detención de alguna persona. Igualmente, luego de realizar las averiguaciones, los efectivos cerca de las 6:45 de la tarde se retiraron del lugar. En otro caso también se conoció que este miércoles funcionarios del SEBIN intentaron allanar la vivienda de Zair Mundaray, quien funge como director general de actuación procesal del Ministerio Público. Trascendió que en este caso los funcionarios policiales no tenían orden de allanamiento. Kevin Alfonso Gil, Televen. El fiscal general Tarek William Saab comisionó a los fiscales 73 y 11 del Ministerio Público para investigar la presunta participación del diputado Germán Ferrer en una supuesta red de extorsión que opera con funcionarios de dicho organismo. La supuesta red funcionaba en el Ministerio Público desde el 2016 y presumen que extorsionaba a empresarios involucrados en casos de la faja petrolífera del Orinoco. Se puede presumir que quien dirigía en este caso concreto, esta banda de extorsión, cuyo epicentro estaba en la anterior gestión del Ministerio Público, es el ciudadano Germán Ferrer. Como el delito fue en flagrancia, el ciudadano debe estar privado de libertad en custodia en su residencia. Pero igualmente, nosotros por escrito vamos a solicitarle al presidente del TCJ, Michael Moreno, que libre la orden de captura para que este ciudadano diputado Germán Ferrer esté privado de libertad mientras se inicia, ¿verdad? Y esta es una segunda diligencia, el proceso de allanamiento a su inmunidad parlamentaria. Tarek William Saab solicitó la captura del fiscal 55 nacional Pedro Lupera, de Luis Sánchez, fiscal 55 auxiliar, y de Yoconda García, presunta directora del despacho de la exfiscal Luisa Ortega Díaz, al igual que informó que investigará a una fundación y una compañía supuestamente creada para la legitimación de capitales. El constituyentista Diosdado Cabello presentó como pruebas los documentos de 6 cuentas abiertas por el diputado Germán Ferrer en el banco UBS en Bahamas y que reunía la cifra de más de 6 millones de dólares. Es una gran red de extorsión desde la Fiscalía. Todo esto que nos llega a nosotros tiene que ver con las investigaciones que se estaban haciendo en PDVSA. En la investigación en PDVSA se descubre que hay, seguro debe ser así, que hay hechos ilícitos en PDVSA y detrás de esos hechos ilícitos viene la extorsión. Agarraron la lista de empresas de PDVSA, los empresarios están denunciando, agarran la lista de empresas de PDVSA y comienzan a llamarlos y a exigirle dinero para no ser metidos en investigación. Estas personas hicieron depósitos, hicieron entrega de dinero y ya están hablando, ya están diciendo a quién se la entregaron. Esta es una red tan
especializada, y debo decirlo ante el país, tienen pasaportes dobles, se mueven con pasaportes dobles. Hemos solicitado hoy al señor fiscal y a la fiscalía que se abra una investigación inmediata. El fiscal general provisional Tarek William Saab también informó que durante sus 10 días de gestión, un fiscal y 3 abogados del Ministerio Público se encuentran detenidos por presuntos casos de corrupción. Harlin Monseguilemán, Televen. 37 reos muertos dejó la toma de la cárcel de Puerto Ayacucho en el estado Amazonas. La información fue confirmada por el Ministerio Público a través de su cuenta en Twitter. Fue comisionado el fiscal cuarto de Derechos Fundamentales y el fiscal primero de Delitos Comunes para investigar el hecho, donde también resultaron heridos 14 funcionarios. Más temprano, el gobernador del estado Amazonas, Liborio Guarulla, indicó que la situación se generó cuando los internos se resistieron de manera armada a la toma del penal por parte de funcionarios adscritos al Ministerio del Servicio Penitenciario. Las Fuerzas Armadas tomaron el perímetro de este centro de reclusión, motivado pues a la amenaza de que iba a ser tomada por irregulares, y por eso pues se tenía conocimiento de que parte digamos de los reclusos estaban armados. Esto motivado pues que en el pasado hubieron allí supuestamente el asesinato de unos guerrilleros, y ellos trataron de tomarlo con la muerte de 2 irregulares más. Esta situación, bueno, es la que genera que se han intervenido, pero consideramos pues que pudo ser de otra manera y no de esta, pues que ha generado una verdadera tragedia. De acuerdo con Guarulla, los cuerpos de los fallecidos fueron trasladados a la morgue del Hospital José Gregorio Hernández para ser identificados por patólogos de Caracas y del estado Apure. Los sobrevivientes de la toma del centro de detención judicial de la entidad fueron trasladados a instalaciones militares en Puerto Ayacucho. La Asamblea Nacional Constituyente dará inicio a una investigación contra los candidatos a gobernadores para determinar si alguno está inmerso en la convocatoria y organización de lo que calificaron como los hechos de violencia del año 2017. Hemos decidido enviar una solicitud al Consejo Nacional Electoral para que remita a la Comisión de la Verdad el listado completo de postulados y postuladas a cargo de gobernador y gobernadora, a fin de determinar si alguno de los postulados está en curso en algún hecho de violencia que haya afectado la paz y la tranquilidad pública. Hemos visto tweets, hemos visto mensajes por las redes sociales, hemos visto fotografías de líderes de la oposición venezolana responsables de la convocatoria y organización de los eventos violentos en Venezuela. La presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez, anunció que de igual forma investigarán unas comunicaciones que afectan el desarrollo del país, las cuales habrían sido enviadas por el diputado y presidente del Parlamento, Julio Borges, a diferentes organismos internacionales. Cuando el jefe de Estado se presentó ante la plenaria de la Asamblea Nacional Constituyente, consignó comunicaciones que fueron dirigidas por el diputado Julio Borges contra la banca Goldman Sachs, a la banca Goldman Sachs y a inversionistas australianos para que no se dieran líneas de financiamiento internacional a Venezuela para la adquisición de medicamentos y alimentos, para evitar inversiones internacionales en Venezuela para su desarrollo. Ambas comunicaciones y otras de igual naturaleza fueron enviadas por el diputado Julio Borges para afectar el sistema socioeconómico y financiero venezolano. La instalación de la denominada Comisión de la Verdad, la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Pública se oficializó con la presencia del fiscal general Tarek William Saab, el defensor del pueblo Alfredo Ruiz, el secretario del organismo Larry Deboe y los constituyentes Carmen Meléndez y José Vicente Rangel Ábalos. El presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, calificó como inconstitucional el allanamiento que se practicó este miércoles en la residencia del diputado por el Gran Polo Patriótico, Germán Ferrer. Asegura que se trata de una nueva violación de la inmunidad parlamentaria. El presidente del Parlamento venezolano aseguró que lo ocurrido la tarde de este miércoles es contrario a lo que establece la Constitución del año 1999. Indicó que desde la institución que representa ofrece toda la solidaridad con el parlamentario y sus familiares. Queremos dejar muy claro que todo lo que sucedió hoy
no solamente es contrario a la Constitución, la única que está vigente, que es la del año 99, la Asamblea Nacional quiere dejar claro que todos estos pasos el día de hoy son contrarios a la Constitución vigente y por lo tanto no pueden de ninguna manera someter o condicionar al diputado Germán Ferrer. Luego del procedimiento policial, la Asamblea Nacional emitió un comunicado oficial rechazando la acción y estableciendo los primeros pasos en torno al caso. Entre ellos se encuentra que en los próximos días denunciarán en instancias internacionales la situación, esto a su juicio para garantizar la integridad de los parlamentarios. Nosotros vamos a hacer la solicitud que ya está en este momento en proceso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para garantizar la integridad y la legalidad y los derechos humanos de todos los parlamentarios. Igualmente, nosotros vamos a hacer en este momento la denuncia de este caso ante el Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Ustedes saben que Venezuela hace pocos días tuvo la realización de un informe sobre derechos humanos y realmente como venezolano es doloroso, al mismo tiempo que vergonzoso, ver cómo Venezuela salió con los peores índices de derechos humanos que nosotros podamos imaginar. El presidente de la Asamblea Nacional, diputado Julio Borges, anunció además que para este viernes 18 de agosto convocarán a la comisión delegada del Parlamento venezolano para anunciar lo que serán las próximas acciones en torno al caso del diputado por el Gran Polo Patriótico, Germán Ferrer. Kevin Alfonso Gil, Televen. 226 candidatos fueron inscritos ante el Consejo Nacional Electoral para las venideras elecciones regionales. Así lo informó su presidenta Tibisay Lucena. También indicó que será utilizado el mismo sistema de totalización de la reciente elección del 30 de julio. Las postulaciones se realizaron durante los días 13 y 14 de agosto vía internet y según informó Lucena fueron recibidas 1.534, siendo los estados más postulados Aragua con 100, Carabobo con 102, Miranda con 84 y Anzoátegui con 87. De las 1.534 resultaron admitidas 542 pertenecientes a 21 organizaciones nacionales y 55 regionales para un total de 76 partidos, de los cuales finalmente quedaron aprobados y cumplieron con los requisitos 226 candidatos para los cargos de alcaldes y gobernadores en los 23 estados del país. Para este jueves se tiene prevista la escogencia de posición en la boleta para las organizaciones nacionales. La presidenta del ente comicial reiteró que para esta jornada no contarán con el apoyo de la empresa Smartmatic. Próximamente anunciarán el proveedor encargado del servicio de soporte técnico, mientras la totalización y auditorías serán realizadas de forma interna por el Consejo Nacional Electoral. Todas las auditorías que siempre hacemos, vamos a hacerlas. La totalización será como siempre se hace. La totalización no la hace una empresa proveedora. Nos hicimos cuenta de todos los aspectos. Posterior al consejo realizado la tarde de este miércoles, se espera que entre jueves y viernes se anuncie tanto la fecha de inicio de campaña como la fecha definitiva de las elecciones regionales previstas para el mes de octubre. Carolina Bigot, Televen. El próximo 3 de septiembre se tiene previsto realizar elecciones primarias para los candidatos a las gobernaciones por parte de la Mesa de la Unidad Democrática. Así lo informó el gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles. Cierto, va a haber un proceso de primarias, necesariamente un proceso interno de primarias para que cada estado tenga un líder que sea el que dirija la lucha en cada estado. Esa es la visión, por lo menos que yo tengo de este proceso de elecciones regionales, que tengamos un líder en Capriles pidió a los venezolanos no perder el rumbo de la agenda de lucha y aseguró que los problemas que deben atenderse son económicos y sociales. Jorge Rodríguez, jefe de Estrategia y Propaganda del Comando Zamora 200, exhortó al Consejo Nacional Electoral a solicitar que se firme un acuerdo en el que los partidos políticos acepten los resultados de las elecciones regionales. Donde hemos ganado, casi todas, y cuando hemos perdido, de manera gallarda y con hidalguía, lo hemos reconocido. Lamentablemente, la derecha venezolana, cada vez que pierde una elección, canta fraude o manda a alguien a cantar fraude. Que se comprometan ahora, antes de las elecciones. Nosotros estamos listos para hacerlo. Todas las fuerzas de la revolución venezolana, las fuerzas del chavismo, estamos listos
para firmar ante el Consejo Nacional Electoral, previamente al evento comicial, la aceptación de esos resultados. Rodríguez también anunció la alianza de los 9 partidos de gobierno de cara a las elecciones regionales del próximo mes de octubre, es decir, un candidato representará gobernaciones y alcaldías de las organizaciones afines al gobierno nacional. Hemos logrado la alianza perfecta en todas las candidaturas en los 23 estados del país. No hay un solo estado donde no vayamos en alianza. Asimismo anunció que como impulso para la participación repetirán la estrategia 4x4 basada en mejorar el funcionamiento de las VC, los CLAP, el Carnet de la Patria y el Congreso de la Patria. Carolina Bigot, Televen. La Unión Europea no tiene derecho a inmiscuirse en los asuntos de Venezuela. Así lo advirtió el canciller Jorge Arreaza, luego de que el gobierno de Alemania se refiriera a una supuesta ruptura democrática del país. Ni Alemania ni ningún país del mundo puede inmiscuirse en los asuntos internos de Venezuela y emitir opiniones de ese tipo. La subordinación a la política exterior de los Estados Unidos por parte de esos países es inadmisible y ojalá haya una reflexión y podamos trabajar en conjunto. El ministro de Relaciones Exteriores hizo entrega de una nota de protesta al embajador de Alemania en Venezuela, Stefan Herschberg, en donde explica el funcionamiento de las instituciones públicas que, a su juicio, están bajo los lineamientos democráticos. Y si algo quiere hacer la comunidad internacional, si algo quiere o puede hacer la Unión Europea o Alemania, es respetar la soberanía venezolana, más bien reconocer que las cosas han vuelto a su orden institucional, condenar a quienes tengan que condenar, que son los responsables de la violencia política, y en todo caso buscar el diálogo, propiciar el diálogo entre las partes. Igualmente, extendió el llamado al diálogo entre los países de la región a través de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, tal como lo propuso el presidente de la República, Nicolás Maduro, durante una reunión con el Consejo Político del ALBA. Alberto Torobielma, Televen. El gobierno panameño concedió asilo político al magistrado del Tribunal Supremo de Justicia designado por la Asamblea Nacional, José Sabino Zamora, y al exsecretario de la Embajada venezolana en Panamá, Gabriel Pérez. Zamora, juez principal de la Sala de Casación Social, se une en su condición a otros 2 magistrados nombrados por el Parlamento venezolano, quienes el pasado 4 de agosto acudieron a la Embajada de Panamá en Caracas para pedir protección. El presidente Nicolás Maduro rindió tributo a Fidel Castro en el cementerio de Santa Ifigenia en Santiago de Cuba en el marco de su natalicio. El jefe del Estado colocó una ofrenda floral ante la tumba del líder cubano en compañía de su homólogo Raúl Castro, el canciller cubano Bruno Rodríguez y la primera dama de Venezuela, Cilia Flores. A partir de ahora, la visa para los extranjeros en nuestro país será electrónica y se podrá tramitar en las 40 sedes del SAIME a nivel nacional. El director del SAIME, Juan Carlos Ugarte, informó que el SAIME ha tramitado ya al menos 5.000 visas. Antes, el proceso de renovación de visas para extranjeros se hacía a través de un sello que ya fueron recogidos de todas las sedes del SAIME a nivel nacional. Ahora se hace en el mismo pasaporte, pero con códigos de barra y fotografía, además de las huellas dactilares. Ya todas las visas, bien sea recuento, bien sea prórroga de visas o bien sea cambio de condición, ya se van a hacer por medio de la visa de lectura mecánica. Pues que esto es un nuevo elemento de seguridad, automatización de todos los procesos, rapidez en cada uno de los procesos que el SAIME pone a la disposición de todos los extranjeros que hacen vida en el país. Con la visa electrónica, aseguró Ugarte, se evita el fraude. Tiene su código de barra, lleva la foto de la persona. Esto tiene elementos de seguridad suficientes para eliminar pues, el fraude que se pueda llevar a cabo o que se llevaba adelante muchas veces con el sello que era muy vulnerable. Las visas de transeúnte mantienen la duración de 1 año y las visas de residente 5 años, siempre prorrogables. Margarita Toledo, Televen. Petróleos de Venezuela rechazó las intenciones de la empresa canadiense Crystalex de embargar sus acciones en PDVSA Holding. PDVSA denunció que la empresa canadiense solicitará permiso a la Corte Federal de Delaware en Estados Unidos
para embargar acciones de la compañía matriz de Citgo en suelo estadounidense. La estatal venezolana destacó que no ha sido parte de este acto, que calificó como arbitrario y que no existe ninguna sentencia en contra de la empresa petrolera. Asimismo, PDVSA aseguró que dicho embargo es improcedente y que se tomarán las medidas legales que sean necesarias. Hacemos nuestra primera pausa en la emisión estelar del noticiero. En breve, más información. Usuarios de la autopista Francisco Fajardo en la ciudad de Caracas denuncian la falta de alumbrado a la altura del distribuidor Altamira, aunado a las lagunas que se forman en el lugar. Piden a las autoridades competentes solucionar esta problemática. La temporada vacacional más alta en Venezuela comienza en agosto hasta finales de septiembre, pero está mermado en comparación a años anteriores por la inflación y la poca oferta de vuelos y transporte terrestre. Yo antes viajaba mucho para Barquisimeto, para Oriente, viajaba en estos días, en esta época del año viajaba yo mucho, pero ahora con la situación, está todo la inflación pues. Nos quedamos en casa. Sinceramente nos quedamos en casa por cómo está la situación económica ahorita. Ahorita salir a vacacionar que es como muy complicado ahorita. Bueno, en casita cocinando, no queda de otra. ¿Qué más te puedo decir en este país? Por carretera la inseguridad. Pasajes en avión, esos son incomparables. Así reaccionaron los consultados al preguntarles por sus planes para estas vacaciones, lamentos que se ven reflejados en los sectores turísticos del país. Según la Asociación Venezolana de Agencias de Viajes y Turismo, este año ha sido el más crítico, producto de la constante caída de los vuelos nacionales e internacionales, que a su vez ha provocado que la ocupación hotelera esté por debajo del 65% en comparación al 2016. Margarita, que es un destino por excelencia, oye, tenemos que solamente quedan de 4 a 5 vuelos diarios, cuando nosotros teníamos casi un puente aéreo ahí hacia Margarita. Ahí es muy difícil conseguir disponibilidad desde ahorita hasta septiembre, pero no quiere decir que los venezolanos estamos viajando mucho más que antes ni nada, sino simplemente hay menos ofertas de asientos. En total, 9 aerolíneas han dejado de operar en Venezuela en los últimos 3 años. Otras han tomado la decisión de enviar aviones con menor capacidad, dejar los pasajeros en el país y pernoctar en las islas del Caribe para resguardar la integridad de la tripulación. Si esa es la opción que tenemos para seguir manteniendo que esos vuelos internacionales, de verdad que apoyamos cualquier iniciativa con tal de que no sea la salida de la aerolínea. Viajar en autobús continúa siendo una opción, pero por la poca disponibilidad de unidades, hay quienes se aprovechan de los usuarios y cobran los pasajes con sobreprecio, mientras que recorrer el país en vehículo propio puede resultar más costoso. Vamos a la taquilla y no hay pasaje. Según los revendedores por aquí sí hay. Entonces, ¿cómo es? ¿Hay o no hay pasaje? Entonces, en la taquilla cuesta hasta media directamente 35. Y aquí los revendedores nos están vendiendo a 55 el pasaje. Es una estafa. Si tú en verdad vas a agarrar hacia Oriente, ¿cuánto no te vale a ti si vas con tu propio carro? Un caucho, se te va un caucho o se te daña un tren delantero. Ahorita te sale más barato quedarte en tu casa, ver televisión. Finalmente, el presidente de Avavit, Dante Salvatorelli, exhortó a las autoridades a sentarse en una mesa de trabajo con los representantes de las aerolíneas para abordar los problemas que actualmente se registran en el país, como la inseguridad, la infraestructura aeroportuaria, los controles y servicios básicos como la Internet, y así evitar que más aerolíneas dejen de operar en el territorio nacional. Alberto Toro Bielma, Televen. Hasta 10 horas en cola deben esperar los aragüeños para conseguir una bombona. La distribución del gas doméstico continúa siendo un problema en la entidad. Largas colas se observan en el llenadero de la Julia del municipio Santiago Mariño. Las personas de este y otros municipios se acercan hasta el establecimiento para intentar llenar sus cilindros. En vista de que los camiones distribuidores no prestan el servicio con frecuencia, se han presentado protestas en el estado. Yo vengo de la encrucijada, Los Overos. ¿Por su comunidad no existe un camión distribuidor de gas? No, tiene tiempo, demasiado tiempo para llegar a aquellos lados. Parece que no tienen disponibilidad de camiones aquí en la empresa. Ay, no, nos gastamos un poco real, la que nos trae gasta gasolina para tenernos para acá.
¿Esto es justo o no es justo? Bueno, yo vengo de La Romana, sector La Romana, a buscar gas para acá porque allá no estaba llegando. Fíjate que ayer tuvieron que trancar la avenida Constitución. En Los Olivos sí sé que había bastantes revendedores. O sea que tú pagas una bombona, por decir 50 o 100 bolívares, y entonces tienes que pagar a 4 o 5 mil bolívares. ¿Cómo es esa? Pagar las bombonas a revendedores es una alternativa que pocos pueden cubrir y trasladarlas hasta los domicilios es otro inconveniente. En medio de la crisis hay quienes proponen posibles soluciones. Nos exponemos en cargar una bombona en un carro, en un vehículo público. No sabemos en qué condiciones están los cilindros y se han presentado explosiones en vehículos. O sea, son muchas cosas, pues, que la única solución de la salida de toda esta locura no es un gobierno. No es un partido político, sino la solución de todos nuestros problemas la tiene Dios en sus manos. Que los camiones vayan a las comunidades, que censen las comunidades y vayan, pero si no, no van. Por su parte, representantes de Gas Comunal sostienen que se encuentran realizando operativos especiales en el marco del Plan Cayapa los fines de semana en las comunidades que previamente solicitan el servicio. Habitantes de diferentes comunidades del estado de Aragua exigen a las autoridades de PDVSA Gas una pronta solución. De lo contrario, continuarán las acciones de calle. Desde el estado de Aragua, Friedrich Terán, Televen. La sardina sustituye a la carne de res, el pollo y otras especies marinas en la mesa de los orientales. Un kilo de este pescado cuesta hasta 20 veces menos que un kilo de otro producto animal. El pueblo estaba sin empleo, sin nada. Uno consigue 1.500 bolívares, 1.000 bolívares y compra una sardinita y con eso pasó el día. No se sabe si mañana va a comer. El kilo de sardina va desde 1.000 hasta 2.000 bolívares, dependiendo del tamaño y de la forma que se compre. Esto frente a los 20.000 bolívares que cuesta un kilo de carne de res, los 18.000 de un kilo de pollo y los 16.000 del kilo de cochino. Razón por la que este pescado reina en las mesas de los hogares populares en el oriente del país, pues el precio ayuda a rendir el presupuesto familiar. Ahorita tenemos que comer sardina, imagínate, a veces te comemos en la mañana, no comemos al mediodía ni comemos en la noche. El pollo, ahorita voy a comprar un pollo, tengo que echarle sardina. Quiere sardina, 1.000 bolívares, la gente se lo lleva rapidito. Parece que está en 1.500 a 1.000, 1.800, pero no pasa de 2.500, no pasa. Para un kilo de bistec que cuesta 24.000. Es más barato. La torta de casabe, el plátano verde o maduro y la uyama son los productos más consumidos por los orientales, pues son los más económicos. Estos son acompañados por la sardina en los almuerzos y las cenas. A través de las redes sociales y algunas escuelas culinarias estarían ofreciendo cursos gratuitos en diferentes comunidades con el fin de diversificar las formas de preparar la sardina y así mantener esta fuente de proteínas en la mesa diaria del venezolano. Desde el estado de Anzoátegui, Jesús Albino, Televen. 10 especies animales están en riesgo por los robos en el zoológico metropolitano del estado Zulia. Son más de 5 kilómetros que encierran las 80 hectáreas del Parque Zoológico del Zulia al sur de Maracaibo. Quienes ingresan a robar lo hacen en la noche. Entran a la jaula de las especies más dóciles para poder llevárselas sin problemas. Pudiéramos hablar de 10 especies aproximadamente que han sido afectadas, entre aves, mamíferos, con los reptiles no se meten, con los felinos no se meten. Los animales más grandes son mutilados y extraídos los cortes de carne. Se llevan las piezas más importantes, lomos, costillas. Solo dejan los órganos internos. El búfalo pudieron haberlo sacado, pudieron haberlo sacrificado aquí, abierto en canales, se llevan las partes en algún vehículo rústico, ya se está investigando la complejidad que haya podido haber. La policía hizo un operativo recientemente y logró recuperar pavos y cabras que también fueron robadas. Al menos estaban vivas. Los veterinarios insisten en advertir lo contraproducente que representa para cualquier persona consumir la carne de animales en cautiverio. Desde el estado Zulia, Lenín Daniel y Televen. Momento de otra pausa en el noticiero. Al regreso, más información. El presidente del Centro de Políticas Públicas, IFEDEC, Eduardo Fernández, considera que la actual situación social, política y económica de Venezuela debe ser abordada desde escenarios de unión y entendimiento, en pro de las soluciones más efectivas para el país. La confrontación condena al país a la ingobernabilidad, a la violencia, a la anarquía y al hambre. Con la confrontación pierde el gobierno, pierde la oposición y lo que es más grave, perdemos los 30 millones de venezolanos. El único escenario posible en el que podemos ganar todos es el de un gran entendimiento
que permita la conformación de un gobierno de unidad nacional que tenga el apoyo indispensable para tomar de inmediato las medidas que permitan resolver la crisis y atender las urgentes necesidades de la población. Tiene que estar por encima de los intereses partidistas o de los proyectos personales y por encima del odio y del deseo de venganza. Fernández afirmó que si bien la ayuda de intermediarios internacionales puede ser positiva, la situación de Venezuela debe ser solucionada por los venezolanos. Adecentar la política haciéndola más humana, respetando las diferencias, es la propuesta que hacen las organizaciones políticas y grupos cristianos del Zulia como alternativa para mejorar al país. La intención busca que desde la familia y el núcleo que ésta representa surjan las acciones políticas en el país. Hace falta, insisten, incluir y respetar a todos en el plan de desarrollo nacional. Por eso, consideran muy importante la elección de gobernadores. Cuando nosotros decidimos participar en la elección regional, no lo estamos haciendo para legitimar la Asamblea Nacional Constituyente, lo estamos haciendo para legitimar la Constitución. La coalición cristiana evangélica que agrupa la mayoría de las iglesias del Zulia advierten que llevarán el mensaje de respeto a la Constitución del año 99, debido a que consideran que no hace falta una nueva Carta Magna, sino respetar la que en la actualidad se tiene. Desde el estado Zulia, Lenín Daniel y Telebel. En materia de sucesos, un adolescente de 15 años murió al quedar atrapado en la línea de fuego cuando delincuentes trataban de robarle la moto a un sujeto armado en el sector Plan de Manzano, en la carretera vieja Caracas-La Guaira. El adolescente de 15 años había pasado para cuarto año de bachillerato, excelente alumno y persona según sus propios familiares y allegados. Salió a hablar con una vecina, momento en que 3 delincuentes esperaban a un sujeto para robarle la moto de alta cilindrada. Un colectivo que guardaba siempre su moto allá, ya conocido, entonces le iban a robar la moto. Al colectivo le iban a robar la moto, entonces como él estaba armado, claro, hubo el enfrentamiento. Al colectivo también le dieron, estuvo herido, él estaba en el hospital. Este es el pan nuestro de cada día y es lamentable porque el futuro se pierde. Por eso es que vemos tantas personas ya que se están yendo del país, tantos fuga de cerebro, por esta misma situación. El resultado final de este hecho, un muerto, un herido grave, que es a quien intentaron robarle la moto, y uno de los 3 delincuentes que resultó herido y está detenido. Los otros 2 antisociales se dieron a la fuga y están siendo buscados por las autoridades. Margarita Toledo, Televen. Servicio de Salvamento Marítimo Español rescató a 339 inmigrantes. En breve, las notas internacionales. El vicepresidente estadounidense Mike Pence se reunió con la presidenta chilena Michelle Bachelet en la continuación de su gira latinoamericana. Pence y Bachelet conversaron en el Palacio Presidencial de la Moneda en Santiago, donde intercambiaron saludos antes de las reuniones privadas. Se contempla que el vicepresidente estadounidense entregue comentarios en una cena oficial sobre el avance de la prosperidad y el crecimiento económico en el hemisferio. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, disolvió este miércoles 2 consejos empresariales que lo asesoraban, luego de que varios ejecutivos anunciaran su renuncia, descontentos por los comentarios del mandatario sobre una manifestación de supremacistas blancos la semana pasada. Los últimos empresarios en renunciar lo hicieron tras la acusación de Donald Trump, atribuyéndoles responsabilidad en los incidentes de la semana pasada, donde murió una mujer cuando participaba en una manifestación antirracista contra una manifestación de supremacistas blancos en la ciudad de Charlottesville, en el estado de Virginia. En España, el Servicio de Salvamento Marítimo rescató a 339 inmigrantes, entre ellos 8 niños y un bebé, que pretendían llegar a las costas de la provincia sureña de Cádiz. Los rescatados, en su mayoría varones, presentaron buen estado de salud, salvo algunos casos de hipotermia y resfriado. El Papa Francisco pidió perdón a las víctimas de abusos sexuales por parte de clérigos en todo el mundo y condenó a la pederastía en el prólogo de un libro escrito por Daniel Pitet, quien fue acosado por un sacerdote. El sumo pontífice expresó en el texto que la pederastía es una absoluta monstruosidad y un horrible pecado que contradice todo lo que predica la Iglesia.
En la próxima parte, lo actual. Buenas noches, Venezuela, bienvenidos a Lo Actual, su sección de arte y espectáculos favorita. Les recuerdo que desde ya pueden interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales, @loactual en Twitter, @loactualpisotv en Instagram o a través de mi cuenta personal, @milemelanie. En este momento me acompañan unos invitados súper especiales. Ellos son Aran y los Cadillacs, quienes nos vienen a presentar su nuevo tema, Podemos Ser Más. ¿Podemos ser más? Claro, más que amigos nada más. Siento que me estoy enamorando. Ah, bueno. Mira, contento de estar el día de hoy acá en nuestra familia, en nuestra casa Televen. Un honor, de paso, estar junto a los Cadillacs, un dúo que apoyo desde sus inicios. Así que hoy les presentamos una propuesta totalmente diferente, tanto musical como audiovisual, que esperamos que disfruten. ¿Por qué escoger a Aran como el primer artista de este proyecto Nueva Generación? Mira, primero por la maravillosa relación que hay fuera de lo que es el espectáculo y la música. Luis Fer y yo hemos sido fiel creyentes en las uniones orgánicas, en las uniones reales. Sabemos que esto es un negocio y muchas veces se juntan por negocio, pero a nosotros nos gusta más relacionarnos con gente amiga, gente querida, y fuera de lo que es lo personal, ya en el trabajo pues Aran ha venido cosechando y creciendo muchísimo en este género, y creo que se merece pues ya darle un reconocimiento y darle un peldaño en lo que somos nosotros, que hemos venido siendo pioneros en esto. Y bueno, nada, que mejor que Aran, que además nos ha dado una enseñanza maravillosa a nosotros como artistas en lo que es las plataformas digitales, todo lo que es las redes sociales, todo el nuevo manejo de la música actual, de toda la industria moderna que se desarrolla hoy en día, y él nos ha estado guiando muchísimo, inclusive a nuestro manager también, y de verdad que ha sido un aprendizaje mutuo, una retroalimentación maravillosa, y espero les haya gustado. Claro que sí. ¿Cómo fue esa experiencia de trabajar con todo el equipo de Wisin? Bueno, el equipo de Wisin es un equipo de chamitos. Yo creo que el mayor debe tener, no pasa de 25 años. Es una casa que tiene ya Wisin, donde está su estudio, y se llaman los Legendarios. 5 muchachos haciendo música todos los días, creando nuevas canciones. Fuimos a Puerto Rico, estuvimos con ellos allá compartiendo. Aran dio sus ideas, Emilio dio sus ideas, pues por supuesto yo mi idea. Unimos fuerzas y salió este gran tema con los Legendarios, se llama Podemos Ser Más. 3 millones de visitas en tan solo, creo que 2 semanas. Así que estamos muy agradecidos con todos los fanáticos, con toda la gente que nos apoya, y que sigan disfrutando de este video totalmente diferente a todo lo que veníamos haciendo, y en especial los Cadillacs. También trabajaron con Reggie el Auténtico. Yo me imagino que eso fue una experiencia inolvidable. Mira, Reggie, un hermano, es parte de nuestra familia. Nosotros tenemos un equipo bastante cerrado porque trabajamos las cosas muy orgánicas. Reggie formó parte de la composición del tema junto a Linares también. Mira, yo creo que esto es un tema que a las personas les va a gustar muchísimo porque es una tendencia urbana, pero tiene un contenido dedicable, ¿no? Yo creo que estamos también dando un mensaje de más allá de hacer un perreo o de un reggaetón. Estamos haciendo música con contenido, es un tema realmente súper romántico, y a esto lo complementa una idea completamente innovadora audiovisualmente, que es hacer un video de terror o de suspenso, por así decirlo. Ahí todos estuvimos involucrados, muy emocionados, y bueno, ver ahora a este hijito saliendo a la calle y ver la receptividad, de verdad es algo súper gratificante para nosotros, y vamos a trabajar duro la promoción del tema. Así que bueno, si no lo han oído, escúchenlo en los links de nuestras biografías en Instagram y dedíquenlo. Así es, aprovechando que estoy hablando contigo, Aran, cuéntame de tu tema Se Va. Mira, el tema Se Va es una interpretación, es un tema que ya estaba escrito hace mucho tiempo. Le hicimos adaptaciones a la letra, ya que, bueno, fue un tema que yo escuché mucho cuando perdí a mi madre. Me sentí muy identificado con la letra y decidí hacer como una especie de remake. Reescribimos algunas partes junto a Reggie. Y es un tema muy personal, más allá de un tema promocional o algo para mi público, es un tema más para mí. Lo estrené el día del cumpleaños de mi mami, y de verdad que forma parte de mi repertorio, y es uno de esos temas que tocan el corazón. Aran, en esta última etapa de su carrera, que es Me Gusta, Lejos, Se Va, Podemos Ser Más, está haciendo temas ya con un poquito más de concepto, con un poco más de letra, de contenido, y eso me ha gustado mucho porque toca la sensibilidad de las personas y ven en mi lado humano, ¿no? Está un tema dedicado a mi esposa que se llama Lejos, el tema dedicado a mi mami, así que todo esto forma un complemento, y de verdad que el público lo ha recibido súper bien.
Muchísimas gracias, Aran. Muchísimas gracias, muchachos, por acompañarnos en esta emisión de Lo Actual, pero no nos podemos ir sin que me canten un pedacito de Podemos Ser Nada Más. A ver. Con los mismos ojos ya no te veo. No sé si te pasa igual, pero no puedo estar sin ti. Ya no te dejo de pensar. Coro. Coro. Sé que podemos ser más que amigos nada más. Siento que me estoy enamorando por la forma en que me está mirando. Lo Actual. Televen. Yeah. Que podemos ser más que amigos nada más. Siento que me estoy enamorando. Amigos, a esta hora nos vamos. Tengan todos ustedes muy buenas noches. Buenas noches.